Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dayana Lisbeth Vera Serrano y con mi compañero Johan Leonel Yunga Arauz daremos el tema de exposición Definición del orden colonial. La crisis de 1700. A inicio del siglo XVIII se abrió en la Real Audiencia lo que podría definirse como el tercer y último periodo de colonización, que transcurrió marcado por la crisis recurrente. Después de casi 2 siglos de sobreexplotación, las masas indígenas estaban diezmadas por el trabajo y las enfermedades. A esto también se sumaron los desastres naturales que agotaron al país. Varios de estos fueron terremotos de la historia, fueron los más fuertes. Esto solamente no trajo pérdidas humanas, sino desorganización de la producción y deterioro de las vías de intercambio, además de pestes y enfermedades que mataron a poblaciones enteras. Consolidación del latifundio. Se acentuó el proceso de consolidación del latifundio como eje de todo el sistema económico que se dio en una buena parte de la costa. Las propiedades de las comunidades indígenas a quienes se compraron de forma formada o simple se desplegó de las tierras. Las haciendas crecieron en tamaño y lograron integrar cada vez mayor su cantidad de trabajo dentro de sus límites. La necesidad de pagar los tributos, compromisos religiosos y obligaban a los indígenas a trabajar más tiempo para las propiedades que tenían establecidos en las mitas. A mediados del siglo XVIII, el latifundio se había consolidado en la región serrana de la Audiencia de Quito. Reencuentro del periodo. Inglaterra a finales del siglo XVIII era el centro del desarrollo de un sistema capitalista internacional consolidado. España perdió su imperio americano a otro cuando se convirtió en potencia de segundo orden. Esto ocasionó serios enfrentamientos entre funcionarios de la audiencia. Estos hechos lograron que se suprimiera el Tribunal de la Audiencia de Quito, creándose así el Virreinato de Santa Fe en Bogotá en el año 1717. Esto precipitó una época de inestabilidad y constantes cambios, por el cual fue suprimido y se restableció en la nueva audiencia. El presidente Dionoso Alceso y Herrera gobernaron la audiencia en el año 1728 y a 1736, prototipo de funcionarios borcónicos que se hizo esfuerzo para reformar la administración y controlar el poder privado de la iglesia, especialmente reflejado en el clero. Finales de la época colonial. La segunda mitad del siglo XVIII fue de agonización intelectual y cultural en la región, en la Real Audiencia. Las más grandes figuras de despertar intelectual y político fue Eugenio de Santa Cruz y Espejo. En el año 1747 y 1795, sus ideas contrastatorias y sus inicios orgánicos le trajeron problemas con las autoridades españolas, que lo exportaron y lo encarcelaron, muriendo siendo joven todavía. A inicios del siglo XIX, las tendencias autónomas estaban, los criollos llegaron una significativa ampliación de su poder económico. La independencia y etapa colonial. La independencia. Perspectiva general. El proceso de emancipación latinoamericana no podía ser aplicada por motivos puntuales o aislados, sino por causas estructurales complejas. Los grandes protagonistas de la independencia, los patriotas, fueron los notables latifundios. A ellos se sumaron grupos de la sociedad colonial. Los negocios, al ser así, podían liberarse de la esclavitud y acentuándose en la sociedad, decidieron unirse también a los ejércitos patriotas. La Iglesia, por su parte, se mantuvo leal a la corona. En los territorios de jurisdicción de la Audiencia de Quito, desde la primera época hasta la fundación de la República del Ecuador, hoy en la segunda etapa. La primera fue por el proceso de independista y la segunda correspondía a los años de vida del país dentro de la Gran Colombia. La Revolución de Quito, 1808 y 1812.
A este proceso se lo conoce como proceso revolucionario de Quito, a la serie de eventos, a la serie de eventos que ocurrieron entre 1808 y 1812 en el territorio de la presidencia de Quito. Este hecho fue considerado como la semilla de los movimientos independentistas y que terminaron por conformar la actual República del Ecuador. Este está constituido por 12 capítulos, por los capítulos históricos conocidos como el primer grito de la independencia, la masacre del 2 de agosto de 1810, la segunda junta de gobierno y el estado de Quito. La ciudad de Quito quedó como capital a la presidencia y la Real Audiencia homónimas había sido, por ejemplo, el escenario de varias revueltas políticas y levantamientos en contra de los españoles. El triunfo realista 1812 a 1820. De 1812 hasta el 1820, aquí se vivió una muy tensa calma en la audiencia de Quito. Vuelto Fernando VII al trono. Este desconoció la constitución de Cádiz e inició por un gobierno autocrático. El rey intentó resolver este conflicto y a las situaciones antes de las guerras, pero lamentablemente esto precipitó la ruptura durante la segunda década del siglo XIX, los impulsos independentistas fueron madurando en Guayaquil. El respaldo de las autoridades realistas y que se dio frente a los movimientos de Quito de 1809 y 1812 dio paso a la demanda por la total autonomía. La campaña definitiva de 1820 y 1822. Aquí los guayaquileños proclamaron su independencia el 9 de octubre de 1820 junto a José Joaquín de Olmedo. También hubo un hecho importante que fue que proclamó la independencia de Cuenca el 3 de noviembre de 1820. Una de las primeras acciones de Guayaquil Independiente fue intentar liberar al resto de la audiencia. Luego de esto, después de algunos éxitos, el ejército guayaquileño sufrió derrotas que obligaron a replegarse. En estas circunstancias se recibió refuerzo enviado desde Colombia por Simón Bolívar. Este destacó a su mejor general, el venezolano Antonio José de Sucre, para que dirigiera estas operaciones. En la mañana del 24 de mayo de 1822 se derrotó a los realistas de a las faldas del volcán Pichincha, y esta batalla definió el curso de la independencia de lo que hoy en día es Ecuador. El Ecuador en Colombia. El proyecto bolivariano. Luego de la victoria de estos notables quiteños que resolvieron la anexión del distrito colombiano Cuenca había hecho otro semanas anteriores. En Guayaquil hubo muchos cambios, también hubo un poco de resistencia para dar este paso. Bolívar tuvo que ponerle mucho esfuerzo para así lo que hoy en día es Ecuador quedó integrado como Colombia en el nombre de Distrito Sur, que a su vez fue dividido por 3 departamentos. Por ejemplo, uno es la capital en Quito, Guayaquil y Cuenca. La República de Colombia, fue fundada en 1819 y en plena guerra independentista como la Unión de Venezuela y la Nueva Granada. Y con la expectativa que también se requería unir a Quito. En 1826 estaba ya de vuelta en Bogotá y Simón Bolívar estaba de vuelta en Bogotá y asumió la presidencia de Colombia. Pero la tarea le resultó muy difícil por las fuerzas de dispersión y por las conspiraciones que tenía, inclusive las de su vicepresidente. Y al fin, en 1830, el Libertador renunció al poder totalmente y poco tiempo se enteró que Mariscal Sucre había asesinado
había sido asesinado el 4 de junio. Y el 17 de diciembre murió camino al exilio y ahorita la Gran República que creó se había disuelto. Hacia el sur, hacia la separación del sur. Esta etapa gran colombiana fue una gran agitación para el Distrito Sur. Esta fue la guerra de emancipación del Perú que absorbió la cantidad de sus recursos. Hasta esto ya había culminado las campañas en Ayacucho en 1824 y en 1829, cuando las tropas peruanas invadieron este territorio por el país por el lado del sur, el mariscal de Sucre fue encargado de la defensa y este venció a esas tropas invasores en Tarqui el 27 de febrero de este mismo año. Al fin, en 1830, cuando la Gran Colombia estaba ya virtualmente disuelta, el Distrito del Sur se separó para formar un estado autónomo. Y por último, por motivaciones diversas a estas contradicciones, las élites dominantes regionales del Distrito del Sur fueron llegando al rompimiento con Colombia. Autores de la Junta Soberana de Quito. Presidente Juan Montúfar Marcos de Selva Alegre. Nació en Quito el 29 de mayo de 1758 en el seno de una de las familias más importantes e influentes de la época, informada por la unión entre el gobernativo don Juan Pío Montúfar y Fraso, primer marqués de Selva Alegre, y doña Rosa Larrea y Santa Lona. El presidente de la Junta de Gobierno Autónomo de Quito, Montúfar, recibió el cargo de presidente de la misma con el trabajo de su Alteza Ceremoniza, motivo por el de varios historiadores, considerado este hecho como un intento de instauración de una monarquía quiteña separada de los españoles y con la cabeza en la Marquesa. En 1809 encabezó la junta que se rebeló contra la audiencia presidencial por Ruiz de Castillo y prolongó la independencia en un nombre Fernando VII. Al siguiente año logró escapar de la represión española, pero al final fue apresado y deportado a Cádiz, donde murió. Obiso Cuero y Caicedo, vicepresidente. Nació en Cali, Colombia, en el año 1735. Es el sexto hijo del matrimonio de Fernando Cuero y Pérez de Reciba, naturalmente del Celayo, valle de Carriedo, en las montañas de Burgos, España, y Bernalesa de Caicedo y Jiménez. En el año 1764 regresó a Popayán y alcanzó suavemente la dignidades de la canóniga de tesoro y maestro escuela. En el año 1909, 19 de agosto, fue nombrado vicepresidente de la Junta Soberana de Quito. Fue elegido presidente de la Junta Suprema por el cabildo abierto el 11 de agosto de 1810. Una vez ocurrió la derrota de Mocha, huyó hacia el norte como los demás compatriotas. Manuel Rodríguez de Quiroga nació en Chucusaca, Sucre, en Bolivia, en el año 1771. Siendo niño llegó a Quito acompañado de su padre. En su juventud estudió Derecho y ejerció como abogado y profesor universitario. Desde 1806 trabajó como defensor de los pobres. Ya, dale. Manuel Rodríguez de Quiroga nació en Chuquisaca, en Sucre, en Bolivia, en el año 1771.
71. Siendo niño llegó a Quito acompañado de su padre. En su juventud estudió Derecho y ejerció como abogado y profesor universitario desde 1806. Trabajó como defensor de los pobres. En marzo de 1809 fue encarcelado, acusado de participar en la conspiración de Juan Pío Montúfar, pero fue liberado por falta de pruebas. Fue nombrado ministro de gobierno y lanzó una reproclamara juntando lealtad al rey Juan VII de España, quien estaba en prisión en Napoleón Bonaparte. El 2 de agosto de 1810, Manuel Rodríguez de Quiroga y sus compañeros fueron asesinados por el soldado realista enviado por el virrey del Perú, Fernando de Abiscal. Juan de Dios Morales. Este personaje nació en Río Negro, Antioquia, Colombia. Nació el 13 de abril de 1767, hijo del sargento mayor Juan de Dios Morales y de la señora Juana Leonín de Estrada. Este personaje llegó muy joven como escribiente del presidente de la Real Audiencia de Quito, don Juan Antonio Mon y Valverde, quien en 1790 nombró oficial mayor de la Secretaría de Superintendencia. Al graduarse, Juan de Dios Morales, al graduarse de abogado, tuvo cargos más importantes como la calidad humanitaria, tales como defensor de los pobres y de los reos indefensos, por medio de los cuales se conectó con las clases más desválidas de la sociedad quiteña. Desempeñó el cargo de secretario de la Real Hacienda con mucha honestidad. Este personaje fue uno de los miembros más importantes de la Revolución del 10 de agosto de 1809. Y el 2 de agosto de 1810 fue una de las víctimas terribles y sangriento asesinato de los patriotas quiteños. Juan Larrea. Juan Larrea, patriota nacido en la ciudad de Riobamba en el año de 1759, hijo del Greal José Manuel de Larrea y de la señora Rosa Villavicencio y Guerrero. Este personaje lamentablemente fue huérfano a la edad de los 9 años y fue enviado a España, donde realizó la mayoría de sus estudios y donde los culminó la mayoría de ellos. Luego fue abanderado y luego fue nombrado como oficial del Regimiento de la Infantería de Extremadura en el destacamento que estaba él en la guarnición en La Plata. Posteriormente, cuando él regresa a Quito en 1790, fue miembro célebre de la Escuela de la Concordia. 5 años después de que volvió a Quito, donde se figuró como también literario, poeta, naturalista y economista. En 1808, el presidente de la Real Audiencia lo nombró para cargo de corregidor de Ambato. Al año siguiente de este nombramiento, él tuvo una importante participación en todos los movimientos que culminaron con la Revolución del 10 de agosto de 1809. Fue uno de los pocos patriotas del 10 de agosto que alcanzaron a ver a la patria libre, y a los 65 años de edad él murió en la ciudad de Quito en el año 1824. Juan Salinas. Él nació en Sangolquí, cerca de Quito, el 24 de noviembre de 1755. Él fue hijo de Diego Salinas, y natural de la villa de Mujica, España, que pasó la Real Audiencia de Quito como gobernador de Yaguarongo. En 1777 él ingresó al ejército, llegando rápidamente a ser oficial y jefe de escolta del presidente de la audiencia, José Dibujo. A su regreso aquí a la ciudad de Quito, él fue destinado a servir en la Comisión de Límites con el Reino de Brasil, donde también tuvo varias misiones en el Oriente y en Ambato y en Amazonía. En febrero de 1782 fue
fue como, él tuvo un intento de asesinato, no, sí, fue como, él tuvo como un intento de asesinato y después de lo que se recuperó, él fue también ayudante, guarda almacén y secretario de la misión. Pero en 1783 él cayó enfermo de úlceras y volvió con licencia a Quito. En enero de 1789, tras 12 años de servicio en el Oriente, él solicitó que le cedieran el puesto de capitán de infantería y el cargo de gobernador de Maynas, pero solo pudo obtener el grado de capitán de infantería, por lo que ya cuando él regresó a Quito, estaba en ese cargo y donde también contrajo matrimonio. Y ponen las bibliografías, están los anexos y las bibliografías. Gracias.